¿Y si te digo que existe una serie de Mario Bros que quizá nunca viste o que quizá simplemente no recuerdas? Y es que hubo un tiempo en el que madrugar no era un castigo, era una misión secreta. Me levantaba en silencio, intentando no hacer ruido para que nadie me mandara de nuevo a la cama. Saltaba de la cama con el pijama puesto, bajaba las escaleras descalzo, solo con una misión en la mente: encender la televisión. Y si tenías suerte, si llegabas justo a tiempo, aparecía él, Mario. Pero no el Mario que conocías de la consola, no el del Start o el de las tuberías verdes, no. Ese Mario hablaba, corría, se enfadaba, hacía chistes, perdía, ganaba, vivía. Y tú desde tu sofá, con el colacao entre las manos, no sabías si estabas soñando o viendo algo que no existía. Porque nadie en el cole lo mencionaba, no salía en las revistas. Era como un secreto compartido entre tú y la tele, y durante años empezaste a pensar que a lo mejor lo habías imaginado, que quizá era un recuerdo confuso, o una mezcla entre partida de Super Mario y alguna serie cualquiera. Hasta que un día volviste a verlo en internet, y entonces todo encajó. Sí, existió. Existen dos series: Super Mario Bros. 3 de Animated Series y Super Mario World. Series de 1990 y de 1991, y son dos series animadas que llevaron el reino champiñón a la televisión en una época donde lo digital apenas empezaba a dar sus primeros saltos. Y lo más fuerte es que, aunque hoy casi nadie las menciona, aunque apenas quedan fragmentos borrosos subidos por fans, esa sensación sigue ahí, la de haber visto algo especial cuando ni siquiera sabías que lo estabas viendo. Y es por eso que hoy he decidido hacer este vídeo. Vamos a hablar de una de las series que más me gustaba de pequeño. Y sí, yo no soy del 90, ¿vale? De hecho soy del 2002. Pero recuerdo con 7, 8, 10 años estar viendo esta serie porque la hacían muy temprano en la tele. Así que me parecía un muy buen vídeo para hacer un día como hoy. Y además quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la gente que comenta. El vídeo de Gormiti ha sido una absoluta locura, hemos llegado a más de 180 comentarios, la gente se está volviendo loca, un montón de suscriptores, un montón de likes, así que de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo, todos los que sean likes, comentarios, suscripciones, se agradecen un montón, así que cógete unas palomitas, siéntate, porque vamos a recordar una gran serie. Y si nunca la has visto, dale una oportunidad a este vídeo porque estoy seguro de que si ves la serie te va a gustar. Ahora sí, empezamos. Y como he dicho, lo que muchos no recuerdan es que no hubo una sola serie, sino que fueron dos series animadas de Mario, a principios de los 90 las dos, y como he dicho eran Super Mario Bros. 3 y Super Mario World. Ambas venían cargadas de color, aventuras absurdas y moralejas que a veces no se entendían, pero que de alguna forma nos marcaban. En Super Mario Bros. 3 cada capítulo era una especie de mini aventura, con los hermanos Mario enfrentándose a los planes ridículos y geniales de Bowser y sus Koopalings. Qué personajazos, luego hablaremos de ellos. No había continuidad ni orden real. Un día estaban salvando a unos habitantes del desierto, al siguiente luchaban contra fantasmas en un castillo flotante, pero lo importante no era el qué, era el cómo. Siempre había un plan loco, un power-up inesperado, una trampa tonta y un final en el que alguien aprendía una lección, aunque normalmente no eras tú, porque eran totalmente ridículos. Y luego vino Super Mario World, que cambió totalmente el escenario. Empezamos a ir a Dinosaur Land, que era la isla de Yoshi, ¿no? Y pues había volcanes, cuevas, criaturas prehistóricas, y fue el debut de Yoshi, que se comía todo y chillaba como si pisaras un globo. El estilo era aún más caricaturesco, y con capítulos donde Mario y Luigi cuidaban de cavernícolas, se metían en líos con inventos raros o combatían contra Koopalings aún más excéntricos. Y todo se sentía más salvaje, más libre, pero también más raro. Pero bueno, si tú tienes 6, 7 años, eso era parte del encanto. Y aunque los capítulos duraban poco y no pasaba nada importante, sentías que estabas viendo algo que no era solo un dibujo más, porque era Mario, y verlo moverse, hablar y bromear con Luigi sin tener que apretar ningún botón, era como entrar tú también en el juego, solo que desde el sofá. Y claro, ¿qué es lo que más representa a Mario? Pues el propio Mario, ¿no? Y si es que hay algo que brille más que los power-ups, que los Koopalings en esta serie, era la dinámica entre Mario y Luigi. Porque por mucho que estuviéramos acostumbrados a controlar solo a uno de ellos en el juego, en la serie iban siempre juntos, y eso lo cambiaba todo. Mario era como el líder, sí, era valiente, el que saltaba primero, pero también era glotón, un poco cabezón y bastante impulsivo. De hecho, ponte un capítulo de la serie y lo verás. En cambio, Luigi era más torpe y más miedoso, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero también era más sensible, más observador y muchas veces el que terminaba salvando el día sin querer. Se complementaban sin decirlo, como si uno sin el otro no pudiera avanzar de nivel. Y había algo muy bonito en verlos así, fuera de los videojuegos, no como avatares mudos, sino como hermanos con personalidad, con bromas tontas sobre pasta, espaguetis y albóndigas, con diálogos rápidos, con esa energía caótica de quien lleva toda la vida compartiendo aventuras, que hacían sentir que eran reales, que de algún modo, cuando tú apagabas la consola, ellos seguían ahí, haciendo el trabajo de verdad. Y además la animación les daba una expresión que no habías visto nunca, las caras exageradas, los gestos absurdos, el clásico "It's me, Mario". Sí, se me da bien hacerlo, creo. Si ha sido lamentable, coméntalo. Si te ha gustado, también. Y si no, pues yo qué sé. Nada, la verdad no comentes que me va a dar vergüenza leerlo.
Pero bueno, ese clásico grito con emoción, con contexto, no eran solo sprites en una pantalla, eran personajes reales. Y si eras niño, verlos así tenía un efecto raro, porque era como si por fin entendieras que los personajes que tanto te gustaban también tenían una vida más allá del juego, que podían reírse, enfadarse, equivocarse, que podían tener miedo y aún así seguir adelante. Y eso, aunque no lo pensaras así en el momento, te dejaba algo dentro. Y no todo eran Mario y Luigi, también teníamos a los Toads, teníamos a Daisy, teníamos a Peach, y la verdad que eran todos personajes muy bien construidos, de verdad. Es que esa serie me flipaba de pequeño. Y este vídeo es bastante importante para mí por eso, porque era una serie que tenía prácticamente olvidada, y quiero saber si vosotros la habéis visto alguna vez, si existía, o igual a Latinoamérica no llegó, no lo sé, también la gente de LATAM, comentadme, en vuestros países salió la serie, no, la veíais, dónde la hacían, esas cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar, porque si hay algo inolvidable, de verdad, y toda mi vida los voy a recordar y los he recordado, son los Koopalings. Porque si Bowser era el gran villano de los videojuegos, que por cierto, en esta serie era un poco raro porque era verde y un padre divorciado con 7 hijos completamente descontrolados, estos hijos, los Koopalings, no solo tenían nombres raros y peinados aún más raros, también eran los que movían toda la acción episodio tras episodio. Y lo mejor es que no te los podías tomar en serio, pero tampoco los podías ignorar. De verdad, eran personajes maravillosos, increíbles. Teníamos a Lemmy, con su pelota saltarina y cara de yo no fui. Teníamos a Cutie Pie, que es Wendy en los juegos, pero aquí era una diva absoluta, gritona, caprichosa y seguramente el origen de muchas villanas de dibujos posteriores. Y no, es muy buen villano, o sea, muy buen personaje, ¿eh? Pero es que si os digo que los nombres eran distintos, porque sí, Cutie Pie me encantaba, ¿vale? Pero es que teníamos a Larry, que se llamaba Chetzy, a Morton, que me encanta Morton, se llama Big Mouth. Wendy es Cutie Pie, Iggy se llama Hop, Roy se llama Bully, porque es un bully, o sea, literalmente hacía bullying a todo el mundo, Lemmy es Hip y Ludwig es Cookie, no sé por qué. Pero bueno, teníamos al cerebrito que era muy tramposo, que era Lemmy, ¿no? Teníamos a Morton, bueno, que era el grandote que estaba gritando todo el tiempo y la liaba con pura fuerza, y el resto, pues bueno, cada uno con su propio toque, su energía caótica y su momento de robarse la pantalla. Porque quiero recordar que cada episodio, pues sí que Bowser era principal en todos y aparecía, y luego, aunque aparecían casi todos, no siempre aparecían en todos los episodios todos. Entonces, bueno, un episodio salía uno, otro episodio salía otro, y eran muy buenos personajes. Y como os digo, no eran solo enemigos, eran casi como esa clase de primaria con un grupo de amigos hiperactivos, molestos, impredecibles, pero con personalidad. Y aunque hoy cueste recordar todos los nombres, había uno, siempre hay uno, que era tu favorito. En mi caso, Ludwig y Cutie Pie. El que intentaste dibujar en la libreta del cole, que no me engañas, que yo lo hice. El que, si tenías suerte, te tocó en una figura, en una camiseta o simplemente en tu imaginación cuando jugabas en el patio. Y es que los Koopalings eran lo que daba ritmo a la serie, porque Bowser casi siempre estaba en su trono, gruñendo órdenes y mandando, pero eran ellos los que montaban los líos, secuestros absurdos, planes de conquista dignos de capítulos de Looney Tunes, transformaciones ridículas que acababan en desastres, y tú, desde casa, los veías y pensabas, esto no tiene sentido, pero me flipa. Había algo genial en que fueran tan exagerados, en que no quisieran ser creíbles, porque eso era parte del encanto, no eran villanos serios, eran dibujos que se sabían dibujos, y por eso te los creías. Porque los recuerdas, porque en el fondo formaban parte de esa locura que solo la tele de los 90 podía ofrecerte antes del desayuno, aunque yo la vi en el 2000, pero bueno, de hecho 2010 calculo. Por eso es un tema que me interesa mucho saber si la habéis visto o no, de verdad, porque no conozco a nadie que haya visto esta serie, y me siento raro, pero de verdad os prometo que no conozco a nadie que haya visto esta serie, pero a mí me flipaba. Vale, y sí, una cosa es usar el traje de mapache en la NES, pero otra completamente distinta es ver a Mario volando con la cola mientras grita Yija como si fuera un vaquero de dibujos animados. La serie de Mario fue la primera vez que muchos vimos los power-ups cobrando vida, no como ítems mecánicos que activas, sino como transformaciones emocionantes, sorprendentes y muchas veces absurdas. Estaba la flor de fuego, claro, con Mario lanzando bolas, que literalmente es un superhéroe, ¿no? Y todos lo conocemos. El traje de rana era increíble, recuerdo un episodio bajo el agua de Mario y Luigi nadando con el traje de rana. Y te hacía reír simplemente por cómo caminaban. Tenemos también cuando se convierten en piedra, que yo me quedaba en casa diciendo, ¿por qué de repente es una estatua? Y luego llegó Super Mario World y añadió algunos más, como por ejemplo la capa de pluma. En ese momento en el que Mario salta, gira y planea sobre el paisaje prehistórico, mientras la música se vuelve heroica, es casi poético. Y no olvidemos a Yoshi, que se comía todo lo que se movía con ese eterno que todavía suena en la cabeza de más de uno. Lo más mágico de todo era que al verlo en la serie sentías que el videojuego tenía sentido, que todo eso que habías probado 1000 veces sin preguntarte el por qué ahora estaba ocurriendo de verdad. En una historia. No era presionar B para volar, era Mario activando el power-up en mitad de una pelea, hablando y como, no sé, con mucha vida. Y tú lo veías y pensabas, eso lo puedo hacer yo en el juego. Y luego ibas corriendo a encender la consola
porque esa conexión directa entre la pantalla y tu imaginación es algo que pocas series han logrado desde entonces. Y sí, soy muy friki de Mario, le he hecho miles de horas y aunque me parezca carísima la Switch, me la voy a comprar en día 1, aunque mi intención es no comprarla, pero la compraré seguramente. Así que suscríbete. No, broma. Pero bueno, es que no eran solo poderes, eran sueños pixelados que de repente tenían voz y movimiento, y aunque durara solo unos segundos, se quedaban contigo. Y como os digo, no recuerdo mucho de la serie, ¿vale? Pero en todas las series hay capítulos que se te quedan grabados para siempre, y aunque no sepas muy bien por qué, pasa. Y con esta serie pasa algo raro, porque eran episodios rápidos, autoconclusivos y sin ninguna gran trama, pero de repente aparecía uno que te dejaba con la boca abierta, que te hacía reír de lo absurdo o que te incomodaba sin saber por qué. Y uno de los más míticos y más surrealistas, y que de verdad es de mis capítulos favoritos de todas las series, es el capítulo llamado en inglés Sneaky Lying Cheating Giant Ninja Koopas, que en español sería algo como los Koopas ninjas gigantes, tramposos, mentirosos y sigilosos. Algo así. Y es que solo con el título dices, ¿qué es esto? Pero si lo viste, lo recuerdas. Los Koopalings eran ninjas, tenían disfraces muy raros, y era una parodia a las pelis de artes marciales que no entendías del todo, pero te atrapaba igual. Todo era exagerado, todo era raro, y todo eso, para un niño, era hipnótico. De verdad, ese capítulo era increíble. De verdad os lo digo, ¿eh? O sea, ese capítulo, es que os dejaré alguna imagen si encuentro, pero era... es que buscadlo, de verdad. Creo que están hasta en YouTube los capítulos. Buscadlo y mirad el capítulo. Sneaky Lying Cheating Giant Ninja Koopas. Y te voy a hablar de otro capítulo que, aunque no me parecía tan increíble, era bastante mítico, yo creo. Y creo que tiene que ser el capítulo más recordado por toda la comunidad, que se llama Mama Luigi. Y en ese episodio, Luigi cuenta cómo conoció a Yoshi. Pero no lo cuenta normal, no. Lo narra como si fuera una epopeya dramática, con voz de leyenda, salvando a un bebé dinosaurio, con escenas ridículas, animación descontrolada, y un final de los que te hacen decir, espera, ¿qué acabo de ver? Pero sin embargo te emocionaba, o al menos te enganchaba, porque aunque fuera absurdo, había algo ahí. Un intento de transmitir ternura, responsabilidad, familia, y aunque lo hicieron con un dinosaurio que decía Mamá Luigi cada 5 minutos, era increíble. Y estoy seguro de que tú también tienes el tuyo, ese capítulo que te daba risa o miedo, que viste justo antes de irte al cole y te quedaste pensando en él toda la mañana, o no, porque creo que esta serie me la he inventado porque, repito, nadie la ha visto. Pero bueno, esta magia de recordar algo tan caótico, tan simple y tan noventero, es algo que no se puede describir con palabras. Y como hemos hablado hasta entonces, Mario era un personaje mudo que sí, tenía 3 o 4 frases, pero no dejaba de ser un sprite con bigote que saltaba, corría y se metía en tuberías. Lo conocíamos por lo que hacía, no por lo que decía, pero cuando lo viste en la serie animada, con voz, con gestos, con chistes, te explotó algo por dentro, porque era él, pero también era otro. Y por primera vez empezaste a imaginar cómo sería vivir en su mundo de verdad. Yo, con muchas series, se llega a pensar, guau, cómo me gustaría estar ahí y tal, y esta es una de ellas. Porque ¿qué haría Mario si no tuviera que rescatar a la princesa? ¿Cómo sería una conversación normal entre él y Luigi cuando no hay Koopas cerca? Y la serie te lo daba todo. Aunque fuera exagerado, tonto, ruidoso, le daba vida al videojuego. Y eso de niño era alucinante. De pronto, entendías que los videojuegos podían tener alma. Que esos personajes que tú manejabas no eran solo muñecos de píxeles, sino figuras con historias, con tono y con humor. Y aunque fuera una versión desatada, llena de colorines y locuras, era una puerta. Una que te decía, este mundo que te encanta no solo se juega, también se puede imaginar, contar, hablar, ver, dibujar y muchos más ar. Y por eso, aunque la animación fuera tosca, los chistes fueran simples, muchos nos quedamos enganchados, porque ver a Mario fuera del juego lo hacía más real que nunca. Pero todo lo bonito termina, y es que un día dejó de estar, sin aviso, sin despedida. Encendiste la tele y no estaba, había otra cosa, otra serie, otro canal, otro ritmo. Quizá no te diste cuenta al momento, quizá pasaron días, semanas hasta que pensaste, oye, ¿y esta serie? Porque así desaparecen estas cosas, sin hacer ruido. No hay un episodio final, no hay un mensaje de gracias por vernos, solo un cambio en la programación y tú creciendo. Y cuando por fin lo buscaste ya de más mayor, ya en internet, no era tan fácil, no estaba en ningún catálogo, no está en Netflix, no está en Prime, solo en clips perdidos en YouTube, versiones VHS subidas por fans incluso, y nombres extraños que no sabías si recordabas bien o te habías inventado. Y ahí te golpea. Esa serie fue real, pero también fue efímera. Formó parte de una época donde lo importante no era guardar, era vivirlo. Y por eso, cuando se fue, dejó un hueco raro. No muy grande y no muy triste, pero profundo. Porque cuando algo te acompañó en tus mañanas, en tus días sin cole, en tu infancia más despreocupada, lo echas de menos sin darte cuenta. Y redescubrirlo años después, que espero que lo estéis haciendo con este vídeo, es como abrir una caja olvidada. Una mezcla de risa, ternura y nostalgia que te hace pensar, olines, esta serie me flipaba. Y es que años después, cuando ya ni te acordabas del nombre exacto, hiciste lo que todos hacemos con los recuerdos borrosos. Lo buscaste en YouTube. O quizá no, o quizá te salió ahí, viste la miniatura y dijiste, voy a verlo. Pero de pronto está ahí. Una intro subida con mala calidad,
El audio raro, los colores quemados, comentarios de gente diciendo no soy el único que la recordaba, que espero que este vídeo esté lleno de esos. Y sentiste ese clic en el pecho porque aunque hubieran pasado 10, 15, 20 años, ese opening, esa voz, ese chiste tonto de Luigi, te devolvieron a tu infancia. La serie como tal no volvió, pero sobreviven clips sueltos, memes, edits, doblajes e incluso foros en la que gente como tú pensó que se lo había inventado. Está el episodio de Mamá Luigi convertido en un remix, los redubs con voces modernas. Está el típico vídeo de momentos perturbadores de tu infancia, donde algún capítulo aparece sin contexto, o vídeos como este, ¿no? La serie de Mario Bros que nadie recuerda. Pero da igual que los dibujos se vean raros ahora o que los chistes no tengan gracia, porque en internet Super Mario Bros 3 y Super Mario World viven como lo que fueron, fragmentos emocionales de una generación. Estas dos series no fueron series perfectas. No tenían una animación increíble, ni guiones complejos, ni grandes lecciones que cambiaran el mundo, pero tenían algo que, con los años, se ha vuelto aún más valioso. Te acompañan. Vivimos en una época llena de series sin personalidad, y estaban ahí en esos días lentos. En esas mañanas con legañas y tostadas frías, cuando lo único que querías era reírte un rato antes de ir al cole, y lo hicieron sin pedir nada a cambio. Quizá por eso duele un poco haberlas olvidado tanto tiempo, porque aunque no salgan en los tops ni en las listas de las mejores series de la infancia, fueron nuestras, y a veces con eso basta. Así que dime, ¿te acuerdas de algún capítulo? ¿Cuál era tu Koopalin favorito? ¿Eras más de Mario o de Luigi? Te leo abajo en los comentarios, y si este vídeo te removió, aunque sea un poco, pues deja un like o suscríbete. No para mí, para ese niño que fuiste y que, aunque no lo sepas, a veces todavía se despierta temprano para ver un dibujo animado que no sabes que existió. Y recuerda, mientras tengas una imagen, una voz, un título o un nombre en tu corazón, esa serie seguirá viviendo en tu interior. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Adiós. Como diría Mario antes de morir... Uy, qué mal me ha salido. Vergüenza, vergüenza, vergüenza.